Veamos, por ejemplo, la primera clasificación. La primera clasificación corresponde a las fracciones propias. ¿Cuándo una fracción es propia? Una fracción es propia cuando su resultado decimal es menor que la unidad. Es menor que 1. Claro, se lo puede observar teniendo en cuenta otras características de la fracción. Recuerden ustedes que A, en este caso del ejemplo, corresponde al numerador y B corresponde al denominador. Entonces, una fracción se llamará propia y la podremos observar directamente sin necesidad de hacer la división para encontrar el valor decimal comparando el numerador con el denominador. Si yo comparo el numerador con el denominador y me doy cuenta que el numerador es menor que el denominador, entonces de inmediato la fracción será una fracción propia. Y una fracción propia sabemos que es una fracción menor que 1. Entonces, aprovecho de una vez para recordarles que este símbolo que se encuentra aquí corresponde al símbolo menor que. Ustedes lo pueden hacer en casita con la mano izquierda. Cuando levantan con mano izquierda entre el dedo índice y el dedo medio, pueden hacer el símbolo, corresponde al símbolo menor que. En este caso dice entonces cuando el numerador sea menor que el denominador, tendremos una fracción propia. ¿Y qué significa que una fracción es propia? Significa que su resultado decimal es menor que la unidad, como lo muestra este ejemplo. Observen ustedes, en el ejemplo dice, Juan se comió los 3/8 de las cajas de la caja de quesitos. Hay una caja de quesitos que tiene 8 quesitos. De esos 8 quesitos que están particionados en partes iguales, Juan se comió 3. Observen ustedes que 3, que es el numerador, es menor que el denominador. Como el numerador es menor que el denominador, de inmediato yo sé que esto es una fracción propia. ¿Cómo hago para comprobarlo? Sencillo, pues se pasa a hacer la división. Y cuando hacemos la división, 3 dividido entre 8, observo que en el cociente obtengo un valor menor que 1, que es 0,375. Si este valor es menor que 1, también yo sé que la fracción se llama propia. Son ejemplos de fracciones propias, 4/5, porque el numerador es menor que el denominador, 6/7, porque el numerador es menor que el denominador, 10/15, porque el numerador es más pequeño que el denominador, 9/12, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Por supuesto, si yo procedo a hacer cada una de estas divisiones, pues obtendré un valor que sea menor que 1, como en el ejemplo. El primer ejercicio nos pedía que escribamos fracciones propias y que hallemos su valor decimal, como lo está haciendo en este primer ejemplo dentro de los ejercicios. Una fracción que se propone es, por ejemplo, que es propia 9/15. El numerador es menor que el denominador. Ahora, si yo hago la división, y observen ustedes, por favor, que en toda la guía van a encontrar que la división se expresa con 2 punticos. Aunque no sea el símbolo adecuado, pues para efectos de la explicación de la guía, utiliza 2 punticos que significan dividido entre. 9 dividido entre 15 será igual entonces a 0,6. Observen ustedes que el resultado es menor que 1. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes tenían que hacer? Escribir otras fracciones propias. Por ejemplo, 3/5 es una fracción propia. ¿Por qué razón 3/5 es una fracción propia? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Qué había que hacer posteriormente después de escribir la fracción propia? Dividir 3 entre 5. Vi algunas personitas que tuvieron dificultades, de a quienes ya les he regresado la actividad en la división. Para hacer una división de una fracción propia, ustedes se pueden dar cuenta que el dividendo es más pequeño que el divisor. Quiere decir que no hay un número que multiplicado por el divisor me arroje un valor que quepa dentro del dividendo.
Miremos el más pequeño. 1 por 5, 5. A 3, no alcanza. ¿Qué ocurre cuando esto sucede? La teoría nos dice que debo agregarle un 0 al dividendo. Pero si yo le agrego un 0 al dividendo, debo agregar ese 0 también en el cociente y colocar una coma. Después de colocar la coma, entonces procedo nuevamente a revisar la división. Ahora ya no tengo 3 dividido 5, sino 30 dividido 5. Por supuesto, el 5 sí cabe en el 30. Tengo que revisar la tabla del 5. Si no cabe de manera exacta, tengo que llegar hasta el número en donde quepa de manera más pequeña, o sea, menor. En este caso, por ser el dividendo 30, pues 5 sí alcanza en el 30 una manera exacta de veces, una cantidad exacta de veces. Ese valor es 6 y por eso la importancia de las tablas de multiplicar. 6 por 5 me da 30, a 30 me da 0. Quiere decir que el cociente o el valor decimal de ese fraccionario, que es una fracción propia, es 0,6. Y este será el ejercicio que tendrá que resolverse en este primer ejercicio propuesto. Veamos entonces, en la segunda parte nos dice fracciones cuyo valor es igual a la unidad. Ya vimos la primera clasificación, que son fracciones propias, en donde la fracción es más pequeña que la unidad. Veamos la segunda clasificación, en donde la fracción es igual a la unidad. Entonces, diremos que la fracción es igual a la unidad cuando el numerador y el denominador sean iguales. Si el numerador y el denominador son iguales, de inmediato yo tengo que saber y asumir que el resultado de la división será siempre 1. Esto es muy, muy importante recordarlo porque en adelante, cuando ya estemos en procesos más avanzados, habrán procesos que sea necesario resumirlos utilizando este tipo de propiedades que vamos aprendiendo. Cuando yo vea una fracción, entonces, que tenga el numerador igual al denominador, de inmediato, sin tener que ir a hacer la división, pues entonces yo ya sabré que es 1. También me servirá en procesos algebraicos más adelante cuando esté hablando, por ejemplo, de amplificación. Lo vamos a hacer aquí en esta misma guía, el tema de amplificación. Bueno, veamos entonces. En el ejemplo anterior, Juan se comió los 8 octavos de la caja de quesitos. Habían 8 quesitos, entonces ahora se comió todos 8. ¿Cuánto se comió? Pues entonces la respuesta es, se comió 1. ¿Un qué? ¿Un quesito? No, señor. Lo que se comió fue una unidad, o sea, la caja completa de los quesitos. Otros ejemplos de la fracción cuyo resultado es igual a la unidad son 4 cuartos, 7 séptimos, 15 quinceavos y 9 novenos. Observe usted que en todos los casos el numerador y el denominador son iguales. En los ejercicios pedía escribir fracciones cuyo valor sea igual a la unidad. Al igual que en el ejercicio anterior, la que usted quiera. La que usted quiera. En este caso, las tareas, cuando yo las revise, pues seguramente algunos puntos coincidirán, otros no. Alguien me puede escribir en este ejercicio, profe, para mí la fracción es 3/3. Esa es igual a la unidad. ¿Por qué? Porque el numerador es igual al denominador. Entonces, esto es igual a 1. Otra persona me puede decir, profe, para mí es 15 quinceavos. Entonces, ¿y por qué? Porque el numerador es igual al denominador. Entonces, esa fracción también tiene como resultado la unidad. Perfecto, está muy bien. Esto era tan sencillo en este segundo punto. Vamos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos una nueva clasificación que corresponde a las fracciones impropias. Entonces, ya hemos pasado por las propias, en donde el numerador es menor que el denominador y cuya fracción es menor que la unidad. Ya pasamos por las fracciones que son iguales a la unidad, donde el numerador es igual al denominador. Ahora hemos llegado a las fracciones impropias, en donde el numerador es mayor que el denominador. Observen el símbolo. El símbolo que se puede hacer con mano derecha, dedo índice y dedo medio, dedo corazón, mano derecha,
se llama mayor que. Y nos dice que esa fracción, el resultado después de hacer la división será mayor que 1. Mayor que 1. Quiere decir que cuando se habla en términos de problemas que haya que resolver, como lo está mostrando el gráfico, tengo que tomar más de la unidad para poder comprender ese tipo de fracciones que se llaman fracciones impías. Veamos el ejemplo. Nos dice, Juan se come un día los 8 octavos de la caja de quesitos y otro día los 3 octavos de otra caja. ¿Cuánto se comió Juan en total? Observen ustedes entonces que el primer día él se comió una caja entera de quesitos porque se comió las 8 partes. Pero el siguiente día se comió 3 octavos de otra caja. En total, Juan se habrá comido una caja y una parte de otra. Cuando eso ocurre, la fracción es impropia. Cuando para poder representar gráficamente una fracción yo utilizo más de una unidad, la fracción se dice impropia. Ahora, ¿cuánto se ha comido en total de las particiones de las cajas de quesitos? Entonces, si yo sumo una caja entera, que corresponde a 8 octavos, más los 3 octavos que se comió el siguiente día, pues entonces yo obtengo que él se habrá comido los 11 octavos de quesitos. O sea, en realidad se comió 8 aquí, en la primera parte, aquí 8, y acá se comió 3. Profe, la parte sombreada es la parte que está, no es 3, sino 5. Bueno, perfecto. Hay algunas inconsistencias que he encontrado, no solamente en la guía, sino también en la aplicación, y le agradezco a un padre de familia que me llamó y se manifestó, porque en la aplicación también hubo un ejercicio que pues tenía un error de escritura. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que estar muy conscientes en cuanto a la comprensión. Es decir, aquí los únicos pedacitos que debían estar sombreados para representar los que se comió Juan deberían ser solamente 3, pero son los que no están sombreados. Entonces, nosotros tenemos una conciencia de lo que estamos realizando y de esa manera no nos dejamos confundir si hay algún error en las guías. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora, yo hago la división entre 11 y 8, que es lo que me está representando el ejemplo. Para hacer la división, por ejemplo, para iniciar la división, que el 8 sí cabe en el 11. ¿Cuántas veces? El 8 cabe en el 11 una vez exactamente, pero sobra. 1 por 8, 8 a 11. ¿Cuánto le hace falta a 8 para llegar a 11? Entonces la respuesta es 3. Resulta que aquí no dio en el residuo, el residuo no dio 0, por lo tanto la división puede continuar. Pero el 8 no cabe en el 3. Sin embargo, la división nos dice que si eso es imposible, yo puedo agregar un 0 en el nuevo dividendo, y al agregar ese 0, pues se me genera una coma en el cociente. Ahora, el 8 ya no habrá que hacerlo caber en el 3, sino en el 30, que es el nuevo dividendo. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 30? El 8 en el 30 cabe 3 veces. 3 por 8, 24. 24 a 30, pues le hacen falta 6. Aquí estamos recordando de una vez cómo se hacen las divisiones. ¿De acuerdo? Después de que se ha colocado la primera coma, ya no debo colocar más comas en el cociente. Pero observen ustedes que el nuevo dividendo sigue siendo otra vez más pequeño que el divisor. Entonces, lo que yo sí puedo seguir haciendo es colocando ceros en el dividendo para que la división alcance. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 60? Si yo voy a la tabla del 8, entonces yo me doy cuenta que 7 por 8 me da 56. 7 por 8, 56. 56 es menor que 60 y le hacen falta 4. El 4, que es el nuevo dividendo, es menor que el 8. No puedo hacer la división directa, por lo tanto debo agregarle un 0. Ahora, el 40 sí es mayor que el 8 y el 8 cabe en el 40. De hecho, cabe una cantidad exacta de veces.
Eso lo sé porque sé la tabla del 8 y sé que 5 por 8 es 40, a 40, 0. Observen ustedes que ahora la división ha terminado porque el residuo ya es 0. Y el valor decimal que he obtenido de ese fraccionario es 1.375, como ya me lo había mostrado aquí. Ese valor es mayor que 1. Por lo tanto, esta es una fracción impropia. Se necesita más de la unidad para representar la fracción. Otros ejemplos de este tipo de fracciones son 9/5. ¿Cómo hago, profesor, para yo saber que esa es una fracción impropia? Es muy simple, porque al observar usted se da cuenta que el numerador es mayor que el denominador. Esa es la condición, que el numerador sea mayor que el denominador. 7 es mayor que 2, 25 es mayor que 18. Si eso ocurre, la fracción se llamará siempre fracción impropia. Ahora, de las fracciones impropias también se obtienen números cuyo nombre es número mixto. ¿Qué es el número mixto? El número mixto corresponde a la cantidad entera que representa la fracción combinada con la cantidad fraccionaria. Regresémonos otra vez al gráfico. En el gráfico podemos observar que los 8 octavos de quesitos que se comió el primer día corresponden a una caja. Esta es la parte entera. El 1 es la parte entera. El segundo día, Juan se comió solamente los 3 octavos de la caja. Esta es la parte fraccionaria. ¿De acuerdo? Si yo combino esos dos valores en un solo fraccionario, lo escribo como está a continuación subrayándose, se lee 1 3/8. 1 3/8 corresponde a un número mixto que describe exactamente el mismo fraccionario impropio. Observen que 1 3/8 es 11 octavos. Y yo puedo pasar de convertir de número impropio a número mixto o de número mixto a número impropio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejercicio más adelante. Me piden el ejercicio, escribe fracciones impropias y halla su valor decimal. Entonces, aquí usted está libre para colocar sus fracciones impropias, teniendo en cuenta que siempre el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir 7/4. Esto es una fracción impropia. Una vez escrita la fracción impropia, debo pasar a hacer la división. Entonces, 7/4. La división siempre va a empezar aquí en el cociente con un número diferente de 0. Si el número es igual a 0, entonces no será una fracción impropia. El 4 cabe en el 7 una vez, 1 por 4, 4. A 7 le hacen falta 3. Ahora se le agrega un 0 porque el 3 es menor que 4. Ese 0 hace que aquí aparezca una comita, ¿cierto? Revisando la tabla del 4 me doy cuenta que 7 por 4 es 28. A 30 le hacen falta 2. Entonces, no he terminado la división porque el residuo todavía sigue siendo diferente de 0. Le coloco un 0 al nuevo dividendo. Me queda en 20, ahora sí. Entonces, revisando la tabla de 4, me doy cuenta que 5 por 4 es 20 y a 20 me da 0. Es decir, que la división que me representa un número decimal que es igual a esta fracción impropia es 1.75. Hay una parte entera. La parte entera en este caso es 1 y la parte decimal es 0.75. Eso corresponde a 7/4. Este ejercicio también estaba bastante sencillo. El ejercicio número 4 me pide escribir las siguientes fracciones como un número mixto. Entonces, observen que ahora me da fracciones impropias. Las únicas que se pueden escribir como números mixtos son las fracciones impropias. Voy a verificar primero que sean impropias. 20 es mayor que 16. Perfecto, impropia. 12 es mayor que 9. Confirmé en los ejercicios que son fracciones impropias. ¿Listo? Son fracciones impropias. ¿Por qué razón? Porque los numeradores son mayores que los denominadores. Entonces, como los numeradores son mayores que los denominadores,
vamos a proceder a revisar el ejercicio para saber cómo puedo obtener una fracción mixta. Observen ustedes que el numerador en este ejemplo es 15 y el denominador es 8. Me voy primero a revisar el número 15 y yo digo, el 15 se puede escribir como la suma de dos números. El primer número será el denominador. El denominador en ese caso es 8. ¿Cuál es ese siguiente número que yo debo escribir aquí para que la suma me dé 15? Entonces yo empiezo en 8 y empiezo a contar con mis deditos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lo puede hacer colocando palitos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número que me hacía falta aquí para que me dé 15 es 7. Ahora, si yo al 15 le coloco el denominador del ejemplo, que es 15 octavos, estamos en este ejemplo A, todos están viendo aquí el ejemplo A, ¿cómo hago para convertirlo en un número mixto? Entonces, si yo le coloco a ese 15 el denominador, debo colocarle a los dos valores que estoy sumando, también es el mismo denominador, 8 y 8. Y observen que he obtenido dos fracciones. La primera fracción, que es 8 octavos, que según lo que había visto en la clasificación anterior corresponde a la unidad, y la otra fracción, que es una fracción propia. Esa fracción es 7 octavos. Esa fracción propia, que es 7 octavos, es la parte fraccionaria del número mixto. Por lo tanto, el número mixto será 1, 7 octavos. Recuerden ustedes que un número mixto se compone de la parte entera y de la parte fraccionaria, que me arrojó el fraccionario inicial. ¿Qué es lo que tengo aquí como resultado? 1, 7 octavos. Ese es el número mixto. Vamos a ver con este ejemplo de 20. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de explicar, para poder tener un poco de espacio, de acuerdo a lo que acabo de explicar, saco el numerador aparte. El numerador es 20. ¿Listo? Ese numerador se va a poder escribir como la suma de dos números. Ahora voy y miro el denominador. El denominador es 16. Ese va a ser el primer sumando. ¿Cuánto le hace falta a 16 para llegar a 20? Lo voy a contar en los deditos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Me hace falta 4 para llegar a 20. Entonces lo coloco aquí. 4. Ya sé que los dos números que sumados me dan, el numerador son 16 y 4. Ahora voy y le coloco a ese 20 el denominador. El denominador es 16 por un lado, y si lo coloco en este lado de la igualdad, pues también debo colocárselo a cada uno de los otros miembros de la igualdad. Entonces, observen ustedes que ya obtuve dos fracciones. Ahora, esas dos fracciones son, la primera, 16 16avos, cuando el numerador es igual al denominador, recuerden ustedes que es la unidad, más 4 16avos, que es la otra fracción. Por lo tanto, ya estoy a punto de encontrar el número mixto. El número mixto se compone de esta parte entera y de esta fracción. Por lo tanto, el número mixto será 1, 4, 16avos. Fácil. La técnica es muy sencilla. Voy a repetirla. La técnica consiste en tomar el numerador y escribirlo como dos sumandos. El primer sumando será el denominador, en este caso 16. Luego, para saber cuánto me hace falta para llegar a 20. En este ejemplo, 16 me hacen falta para llegar a 20. Luego, coloco el denominador en esta fracción y coloco completo el denominador en este lado de la fracción. Aquí me arroja los dos números fraccionarios que componen la fracción mixta, el número mixto, que es primero el 1 y luego la parte fraccionaria, que sería 4 16avos. Y con ellas conformo mi número mixto.
En realidad es muy sencillo. Desde que le cogemos el hilo a la técnica es bastante sencillo. Por lo tanto, la respuesta aquí sería 1, 4, 16. Claro, por supuesto, ustedes en el ejercicio les pido el favor no solamente escribir el resultado, sino los procedimientos. Yo necesito estos procedimientos para saber cómo lo realizaron. Bueno, así de esa manera, cuando yo estoy revisando, yo sé dónde colocarle los comentarios para que hagan las correcciones. Y así convertimos entonces un número fraccionario en un número mixto. Ahora, los números impropios, las fracciones impropias que se pueden convertir en fracciones mixtas, también se pueden representar geométricamente. Observen ustedes esta fracción impropia, 5 tercios. Entonces, de acuerdo a lo que yo hice por acá arriba, yo digo 5, se puede escribir como 3. ¿Por qué empiezo con el 3? Porque es el denominador, más 2. Si yo le coloco el tercios al 5, para completar la fracción, también debo colocarle el tercios al primer valor de los sumandos y el tercios al segundo valor de los sumandos. Así llegó a saber que 5 tercios es 3 tercios más 2 tercios. Lo que se le está pidiendo en este ejercicio es que represente geométricamente esta fracción, la fracción 5 tercios. Como sé que es una fracción impropia, va a tomar más la unidad. La primera unidad son 3 tercios, como lo representamos aquí en este primer gráfico. Observen ustedes que toma un rectángulo, lo divide en 3 y de los 3 resalta los 3. Ahí está la unidad, 3 tercios. Y luego hace otro gráfico exactamente igual al anterior. Tiene que estar exactamente igual. Quiero recalcar en esto, por favor, porque encontré en varios de los ejercicios que he regresado a sus correos electrónicos que no me están utilizando las particiones de manera igual. Hay que ser muy cuidadosos y exhaustivos con eso. Si hay una gráfica que no está en dividida en partes iguales, eso no representa una fracción. Por esa razón yo les recomiendo, usen sus instrumentos de trazo. No hagan circunferencias sin utilizar un compás, una moneda, una tapa de un frasco, cualquier instrumento de trazo para hacer una circunferencia. Utilicen, por favor, regla para hacer un triángulo, para hacer unos rectángulos. De esa manera, y utilicen también, por favor, la cuadrícula del cuaderno. De esa manera, las particiones les van a quedar iguales. Recuerden que no tenemos afán en hacer las tareas. Necesitamos que nos queden bien hechecitas. ¿De acuerdo? Entonces, regresando otra vez aquí al ejemplo, he dividido 5 tercios en 3 tercios más 2 tercios. Ya representé 3 tercios en esta primera unidad. Y ahora voy a representar los 2 tercios restantes en una unidad igual a la anterior, en un gráfico igual al anterior, dividido en partes iguales. Y ahí están los 2 tercios. Por lo tanto, 5 tercios, que es una fracción impropia, se representa gráficamente con estos dos gráficos. Aquí estoy observando 5 tercios dibujados. Y vamos finalmente a la última, al último tema de estas 3 páginas que había propuesto, que corresponde a la representación de fracciones en la recta real. Las clasificaciones ya terminaron. Las clasificaciones terminaron con el ejemplo anterior. Ahora voy a representar un número fraccionario en la recta real. Pero para ello, lo primero es saber qué es la recta real. La recta real es un conjunto que se usó en algún momento para poder ubicar los números de manera ordenada, darle otros números. Entonces, se ha dicho, se hizo por convención un segmento de recta y ese segmento de recta se dividió en partes iguales. Observen ustedes que las partes en las que está dividido el segmento de recta son iguales. Y luego se procedió a colocar los números de manera ordenada en cada una de esas particiones. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4. A este ordenamiento se le llama recta real. Estos 3 punticos que aparecen aquí al final no son casuales. Esos 3 punticos significa que los números siguen hasta el infinito. Siempre que ustedes quieran representar un conjunto numérico que siga hasta el infinito, pues va a finalizar siempre en 3 puntos. Claro, por supuesto, estamos en este caso representando los números naturales en la recta real y los números naturales son
infinitos. Recuerden que la recta real se creó para mostrar el orden de los números. Entonces, en este primer ejercicio, te va a pedir que en esa misma recta real que está trazada, o en una que tú vas a trazar en tu cuaderno, ubiques los números 3, 6, 9. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya puedo ubicar el 3 con un puntico, puedo ubicar el 6 con un puntico, pueden utilizar un sticker, un dibujito, pero me pueden representar los valores. En este caso, para mí es más fácil hacerlo con un puntico. 3, 6, 9, ahí estoy representándolos en la recta real. Una sola recta para todos los números, no hay ningún problema. Pero nos interesa, sobre todo, representar fracciones en la recta real. Entonces, aquí están los pasos para representar una fracción en la recta real. Primero, tenemos que dibujar una recta, por supuesto. Ese es el insumo para dibujar una fracción. Luego, fijamos las unidades. Significa que particionamos esa recta, pero las particiones tienen que ser iguales. Por esa razón nos pide este texto, nos dice que utilicemos la cuadrícula para mantener la escala. Si una vez dibujada la recta real, usted utiliza un cuadrito para cada unidad, pues todos los espacios tendrán un cuadrito. Si usted utiliza 2 cuadritos para la primera unidad, pues todos los espacios tendrán 2 cuadritos. Profe, ¿y yo puedo utilizar 5 cuadritos de mi cuaderno para escribir el 1? Por supuesto, claro que sí. Inclusive, es muy necesario para representar fracciones que usted haga la unidad en algunas ocasiones pequeña, en otras ocasiones más grande. Pero si aquí en esta primera unidad usted utilizó 5 cuadritos, para la segunda unidad tendrá que utilizar también 5 cuadritos de su cuaderno. Quiero que se imaginen que ustedes están dibujando una recta sobre el cuaderno y después de haberla dibujado, usted está decidiendo dónde va a poner el número 1. Usted lo va a decidir dependiendo de la fracción que quiera representar. Por ejemplo, si es 4/5, el denominador le dirá en cuántos cuadritos debe tomar. Si la fracción fuera 4/5, entonces de inmediato yo digo, el 1 lo voy a colocar a 5 cuadritos del 0. Y en ese caso, tomo 5 cuadritos y ubico el número 1. Y el 2, ¿dónde lo ubico, profe? El 2 lo ubico también a 5 cuadritos del número 1. Y el 3 a 5 cuadritos del número 2. Profe, ¿tengo que llegar hasta 10? La respuesta es no. Si usted termina aquí en el 3 porque se le terminó el espacio que hay en el cuaderno, pues simplemente coloca aquí 3 punticos seguidos. Y esos 3 punticos seguidos significa que esa recta real sigue hasta el infinito. Lo importante aquí es mantener la escala, la cantidad de cuadritos que cada espacio. De esa manera, por ejemplo, si yo quisiera representar 7/5, entonces yo tengo, miren, en la primera era una fracción propia, aquí 4/5, y en esta una fracción impropia, 7/5. Aquí menor que la unidad, aquí mayor que la unidad. Si yo quisiera representar 4/5, entonces el 4/5 estaría por aquí. Si yo quisiera representar 7/5, 7/5 estaría por acá. Pero las unidades están repartidas, están divididas en quintos, en 5. Vamos a ver entonces, dividimos la unidad en partes como se nos indique el denominador. Aquí lo dice, lo que acabo de mencionar arriba. ¿Listo? Recuerda que si la fracción está entre 0 y 1 es propia, que si los numerador y denominador son iguales, es igual a la unidad, y si el numerador es mayor que el denominador, o sea que el valor sea mayor que 1, el decimal, entonces será impropio. Aquí está haciéndonos un pequeño resumen de lo que ya trabajamos, ¿de acuerdo? Veamos entonces este ejemplo. Me dice, representa 7/6. Aquí les está mostrando el ejemplo de lo que yo ya les dije. Usted toma su cuaderno, traza la línea recta y una vez trazada la línea recta, debe decidir a qué distancia del 0 va a colocar el 1. Eso se lo dice el denominador. El denominador le dice son sextos. Entonces usted cuenta 1, 2, 4, 5, 6 y ahí coloca su unidad, la primera. Para la segunda unidad, cuenta a partir de esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y coloca la segunda unidad. La tercera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y coloca aquí. Y aquí nos hizo falta colocarle simplemente los 3
punticos para que sepamos que esa es una recta real que va hacia el infinito. Y ahora, si una vez tengo ya hecha mi recta real con las particiones exactas, voy a ubicar, primero, 7 sextos. Entonces cuento. A partir del 0 cuento 7. Ya están particionadas en sextos. Voy a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7 sextos se ubicará aquí. Aquí está ubicado 7 sextos. ¿Listo? Vamos a ubicar 11 sextos. Entonces, ¿puedo utilizar esta misma? Por supuesto, claro. Aquí queden 7 sextos, entonces a partir de aquí voy a continuar contando. 7, 8, 9, 10, 11 sextos. Aquí está también 11 sextos. ¿Puedo ubicar el segundo que dice 9 cuartos en esta recta real? La respuesta es no, porque esta recta la diseñé para ubicar todos los fraccionarios cuyo denominador es 6. Por eso hice el A y el C. Me sirve para representar esas fracciones, porque la unidad se dividió en 6. Pero esta segunda me dice que la unidad se debe dividir en 4. Por lo tanto, tengo que utilizar otra recta real. Entonces, como ya identifiqué el denominador, que es 4, entonces trazo la recta real y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, y aquí ubico mi primera unidad, 1. Cuento nuevamente, 1, 2, 3, 4, y ubico la segunda unidad, 2. 1, 2, 3, 4, y ubico la tercera unidad, 3. Y coloco mis punticos suspensivos para demostrar que esto sigue hacia el infinito. Ahora que ya lo tengo dividido en cuartos, voy a ver mi fracción, que puede ser una sola fracción o un número mixto. Me dice 9 cuartos. Entonces, yo puedo contar desde aquí. Empiezo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observen ustedes que ya aquí este puntico me da la fracción 9 cuartos. Pero si yo quiero, también puedo ver el número mixto. El número mixto me dice 2, 1 cuarto. 2 unidades y 1 cuarto. Entonces yo me voy no a las particiones, sino a las unidades. La primera unidad va hasta aquí, 1. La segunda unidad va hasta aquí, 2. Y me dice, de la tercera unidad, tome 1 cuarto. Mírenlo aquí. Claro, por supuesto, tenía que caer en el mismo punto porque 9 cuartos es el mismo número mixto 2, 1 cuarto. O sea que en esa parte queda el 9 cuartos, pero también queda el número mixto 2, 1 cuarto, que es exactamente la misma fracción impropia. Alguien me puede preguntar, profe, ¿y cómo hago para convertir una fracción, un número mixto en una fracción impropia? El procedimiento es bastante sencillo. Solamente tome la parte entera, multiplíquela por el denominador y súmele el numerador. Entonces, la parte entera, 2, multiplíquela por el denominador, por 4, y a ese resultado le suma el numerador del fraccionario, 1. Eso va a ser el numerador de la fracción. Y el denominador será el denominador de la fracción en el número mixto, será 4. Ahora resolvamos ese polinomio aritmético del numerador. En el numerador tengo 2 por 4, que me da 8, más 1 sobre 4. Observen ustedes en el numerador. En el numerador tengo 8 más 1, que es 9. Y en el denominador tengo 4. ¿Qué es la fracción impropia que estaba buscando? 9 cuartos. Entonces, la técnica es sencilla. Toma la parte entera, la multiplica por el denominador y le suma el numerador del número mixto, como está escrito acá. Eso lo divide entre el denominador del número mixto. Y luego de resolver el polinomio aritmético, pues usted pasa a obtener el número impropio, la fracción impropia. Bueno.